Para mí es un gusto estar hoy frente a ustedes y frente a esta pantalla para poder brindarles parte de este conocimiento que tengo hacia ustedes y poder enriquecer a ustedes en todo el proceso profesional y académico. Y también por parte de ustedes recibir esa realimentación y esas preguntas o inquietudes que puedan también enriquecernos en ambas direcciones. Listo, bueno, me presento pues nuevamente, soy Julián Giraldo, ingeniero de Colombia, magíster en ingeniería, especialista en gerencia de operaciones, Black Belt certificado, tengo más de 2.1 millones de dólares en ahorros en proyectos de mejoramiento bajo esta metodología de Lean. Y mi objetivo como tal en este programa de capacitación es poderles brindar a ustedes todo ese conocimiento para que puedan llevar a buen término los proyectos que ustedes manejan y los proyectos que ustedes van a empezar a interactuar y que puedan mejorar y potencializar todas esas empresas en las cuales ustedes laboran. ¿Listo? Entonces vamos a mirar de qué vamos a hablar hoy. O sea, nos preguntamos en muchas ocasiones, bueno, este es un seminario, un webinar que está muy enfocado al proceso de Yellow Bell. Listo, pero ¿qué vamos a ver específicamente? Vamos nosotros a iniciar enfocándonos en la filosofía de mejoramiento, ¿cierto? En la introducción a la filosofía de mejoramiento, o sea, ¿qué es esto de Lean? ¿Qué es filosofía de mejoramiento? ¿Qué es mejorar como tal? ¿Qué es Six Sigma? De ahí también nos vamos a empezar a enfocar y vamos a empezar a trabajar, a empezar a entender qué significa Six Sigma y por qué la metodología se empieza a unir como tercer punto con la integración de Lean y Six Sigma se vuelven tan poderosas para poder mejorar y optimizar los procesos. Después vamos a ver qué ganamos nosotros con implementar esto en nuestras empresas, porque listo, es muy chévere y todo, conocer la herramienta, conocer hasta dónde podemos llegar, pero qué gana la empresa para poder tener ese proceso de implementación, hacer ese esfuerzo que debe de hacer y hacer ese enfoque que debe de tener. Después vamos a mirar cómo se evalúa el valor, que es uno de los puntos críticos o claves del Lean, y posterior vamos a mirar los 8 tipos de desperdicios y el proceso de IMAIC, que es el proceso básico con el cual nosotros vamos a empezar a trabajar bajo esta metodología y bajo este programa de Jet. Yo siempre inicio con esta frase. Y esta frase me parece algo bastante importante y más aún cuando nosotros hablamos de mejoramiento. Y lo decía el señor Jim Kers de DuPont, continuar haciendo cosas que siempre hemos hecho y esperar resultados diferentes es a lo que llamamos insensatez. O sea, es algo que nosotros no vamos a lograr. Es algo, decirnos en pocas palabras, mentiras con respecto a lo que nosotros queremos lograr y queremos tener. Entonces allí hay que empezar a abrir la mente, hay que empezar a cambiar las situaciones, hay que empezar a lograr ese cambio, a lograr ese entendimiento con el cual nosotros podemos mejorar día a día y podemos llegar a tener un mejor éxito y a lograr tener un punto a favor y un punto diferenciador comparándonos con el resto de compañías, que es la competencia directa de cada empresa. Entonces vamos a empezar con la introducción a la filosofía de mejoramiento. ¿Qué es eso de filosofía de mejoramiento? Entonces nosotros hablamos del Lean Six Sigma como un método que se enfoca en 2 puntos y es algo resumido y es para no colocar el cuento largo, hacer el cuento largo y volverlo corto. Es enfocar en la productividad y la rentabilidad. Nos enfocamos en 2 puntos. Mejorar la productividad de las organizaciones, pero volviéndolas más rentables. O sea, no solamente enfocarnos en mejorar la productividad sin saber a qué costo, sino que vamos a ir enlazados los dos. Lo que yo haga me va a generar el retorno de inversión que yo necesito o requiero. O lo que yo haga me va a generar un costo mayor a mis gastos operacionales. Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a buscar y empezamos a tener controlado dentro de nuestro propio proceso. Y esta es una aplicación, cuando nosotros hablamos de una filosofía de mejora, es una disciplina de herramientas estadísticas.
O sea, aquí vamos a hablar de herramientas de mejoramiento. Sí, vamos a hablar de herramientas de mejoramiento. Vamos a hablar de Lean. Sí, vamos a hablar de Lean. Pero todas esas herramientas van a estar soportadas por medio de herramientas estadísticas. ¿Para qué? Para garantizar la realidad y los resultados que nosotros requerimos y necesitamos en cada uno de los puntos o en cada uno de los pasos. Entonces, nosotros en ese momento es cuando necesitamos garantizar la sostenibilidad y para eso son las estadísticas, para tomar decisiones, para poder llegar a la mejor opción posible y garantizar el mejor retorno de la inversión o el mejor ROI que vamos a seguir hablando de esto más adelante. Cuando nosotros hablamos de Six Sigma como una filosofía de mejora, es empezar a mirar algo totalmente diferente. O sea, ya no vamos a empezar a mirar en el cumplimiento de calidad, ya no vamos a empezar a mirar exclusivamente en eso, no vamos a empezar a mirar en que entregue el producto y estaba bueno o estaba mal, sino que ya vamos a empezar a hablar de niveles Sigma y niveles de confiabilidad de nuestros procesos y nuestros productos. Ya, y aquí colocamos un ejemplo muy sencillo. Cuando hablamos nosotros de 4 Sigma, hablamos de 4 desviaciones estándar de niveles de dispersión de nuestros datos. Y allí empezamos nosotros a mirar algo puntual. Cuando hablamos de 4 Sigma, eso quiere decir que podemos aceptar dentro de nuestro proceso 6.210 unidades por cada millón de unidades que yo entregue. 6.210 defectos por cada millón de unidades que yo fabrique. Ahí empezamos nosotros a mirar que es algo significante. Y lo normal en los procesos es que no trabajen con 4 sigma. Lo normal en los procesos es que empiecen a trabajar con 2 sigma. Y ahora vamos a ver a qué corresponde precisamente esos niveles sigma, qué cantidad de productos y servicios empezamos nosotros a mirar. Cuando hablamos de 6 sigma, que es el objetivo de trabajo de la metodología Lean Six Sigma como filosofía de mejora, estamos hablando de 3.4 defectos o unidades defectuosas por cada millón de unidades fabricadas. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Tener 3.4 por cada millón o tener 6.210 por cada millón? Entonces, allí es donde nosotros empezamos a manejar la dispersión de los datos y empezar a aplicar estas herramientas estadísticas que son simples, sencillas, básicas, y empezar a sacarle el mayor provecho posible. Y con ello, nosotros empezar a garantizar las cosas que requerimos. Entonces, ahí estamos hablando de que tenemos una confiabilidad de nuestro producto en un 99.9997% con respecto a cualquier unidad defectuosa. O sea, de cada millón va a sacar 3. Y ahí empezamos nosotros a funcionar y a trabajar. Y a medida que vamos aumentando los niveles sigma, empezamos nosotros a disminuir esas cantidades. Por ejemplo, la NASA, la NASA trabaja con 15 niveles sigma, que son porcentajes de error muy bajos o probabilidades de error muy bajos. Ellos tienen muchos componentes y si trabajan con 3 sigma, fabrican más de 1.000.000 de componentes por cada transbordador. ¿Y eso qué ocurre? Pasa lo que ocurrió con el Challenger. Challenger inició, generó una variación, una vibración y explotó y falló la misión y murieron todos los astronautas. Y eso es por el nivel de control que se puede llegar a tener en todos los procesos. Por eso, la NASA se exige a un nivel de 15 sigma en control de los resultados. Cuando nosotros hablamos de Six Sigma, hace preguntas difíciles acerca de sus procesos, pero proporciona las soluciones para que yo pueda mejorar esos procesos. O sea, tenemos esos dos frentes y esos dos enfoques. Encontramos qué pasa, pero proporciono la solución para que podamos salir adelante y sacar adelante esa necesidad. Y son preguntas sencillas como enfocadas en variación excesiva, o sea, que el proceso me genere una variación o una distorsión o no esté tan estable como yo necesito que esté. Cambio de cultura en los negocios. O sea, ya empezamos a hablar de un cambio cultural, empezamos a hablar de cambio en las personas, empezamos a mirar eso.
Infraestructura para mayor productividad. Y al hablar de la infraestructura no hablo de tener otro edificio, de tener otro equipo, de tener más maquinaria, de tener más personal. No, es preparar lo que tenemos actualmente para sacarle el mayor provecho posible. Después tenemos la rentabilidad, que también se busca cuando tenemos procesos poco rentables, volverlos o maximizar esa rentabilidad para volver los productos interesantes para nuestra empresa y también interesantes para un mercado. Y por último, no siendo la menos importante, la satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque nosotros reducir la posibilidad de generar variaciones, la posibilidad de generar defectos, ¿qué va a ocurrir con los clientes? Me van a aumentar el nivel de satisfacción, van a quedar conformes, vamos a cumplir con esas expectativas que ellos tienen. Y ahí vamos a darnos cuenta de qué están dispuestos o no, a qué no están dispuestos a pagar. Entonces nosotros empezamos a mirar y nos preguntamos, listo, ya sabemos en qué se enfoca la metodología de mejora. Pero entonces, ¿qué es Six Sigma? Y todavía esta no es la definición, sino que esto es un punto de partida para que nosotros empecemos a mirar esas variaciones. Entonces, Six Sigma está muy enfocado a las empresas, al mejoramiento. Y cuando las empresas descubren esto, no como herramienta de mejoramiento, sino como filosofía de cambio, Six Sigma o Lean Six Sigma es tomada como una estrategia de negocio y como un punto para poder trabajar, un punto para poder sacar el mejor provecho y optimizar el uso de los recursos que se tienen. Y así la compañía crece de manera importante y no crece un solo año, crece de manera importante y constante. Cuando dan un paso de interiorizar eso que estamos viendo o que estamos entendiendo nosotros. Entonces, ¿en qué consiste la filosofía del Six Sigma? O sea, ¿qué es eso de Six Sigma? Voy a traer varias relaciones, varias definiciones. Entonces, la primera definición es que nosotros empecemos a mirar y a consolidar no solamente los proyectos como una serie de actividades, sino como un grupo de personas que se encuentren asignados, que se encuentren bien enfocados, que tengan un impacto directo con la línea de fondo, y la línea de fondo es con el proceso exclusivo que los genera, con el proceso práctico que los empieza a trabajar, con el proceso vital que los empieza a definir. Tenemos importante, ¿qué necesitamos para lograr este primer punto? Entrenamiento en pensamiento estadístico a todo nivel. Todo mundo debe saber lo básico de estadística, como por ejemplo las medidas de tendencia central. ¿Cómo interpretar una media, una mediana, una moda, una desviación estándar, una varianza, un rango? Es lo mínimo que debemos de conocer a lo largo de toda la organización. Proveer al personal clave. O sea, el personal es que va a liderar esos proyectos. Un entrenamiento como este, como el programa, como el curso de Yellow, como el curso de Green, como el curso de Black Belt, y en algunos procesos y en algunas personas, un curso avanzado de estadística para poder gestionar esos proyectos. O sea, que vamos a tener diferentes categorías en nuestras empresas. Ah, ustedes se preguntarán, venga, pero si yo solamente soy Yellow Belt, ¿puedo liderar un proyecto de Lean Six Sigma a nivel de mejora? Sí. Si tenemos solamente Green Belt en nuestra empresa, ¿podemos manejar proyectos de nivel de mejora importantes? Sí. ¿Qué es lo que diferencia a un Yellow, un Green y un Black? Es el conocimiento estadístico. El Yellow maneja una estadística básica o un poco avanzada, por decirlo así, una estadística avanzada. El Green pasa a un nivel 2 de avance de estadística. O sea, ya el Yellow trabaja con datos, por decirlo de esta manera,
datos normales y paramétricos. El green trabaja con datos normales, no normales, pero paramétricos. Y el black trabaja con datos paramétricos, datos no paramétricos, normales y no normales. Es medida y empezar a trabajar a lo largo de todo el proceso. ¿Qué ventajas tenemos nosotros en nuestras industrias? Que nosotros podemos generar los datos y que se comporten de una manera normal. Es poco probable que encontremos a lo largo del tiempo datos no normales o con otro tipo de distribución. Son datos muy específicos y muy pensados en temas categóricos. Y allí vamos a empezar a mirar esos puntos. Otro punto importante, esas personas deben conocer y usar la metodología DMAIC. DMAIC es un acrónimo donde se define en 5 pasos, en 5 etapas. Y esa herramienta es enfocada para la resolución de problemas. Nosotros hablamos de definir, de medir, analizar, mejorar y controlar. Estas 5 etapas son las que debemos de seguir de manera estricta con el objetivo de tener claro qué es lo que está pasando, cómo lo estoy midiendo, qué análisis voy a hacer con ese punto o con ese problema, cómo lo voy a mejorar y qué voy a controlar cuando realice la mejora. Dentro de un entorno ejecutivo, y administradores apoyan estas iniciativas como estrategia de negocios. ¿Por qué? Los administradores y altos ejecutivos no ven esta metodología como un gasto. A diferencia de pronto de cómo se vende solamente Lean Manufacturing, Lean Logistics, Lean Health, Lean Salud, Lean Scholar, no solamente como se vende ello. ¿Por qué? Porque una característica propia de esta metodología es que se vuelve algo contable y se vuelve algo extremadamente tangible. Y allí nosotros empezamos a generar ese clic hablando del mismo idioma y hablando de la misma, en mismos términos de plata con los altos ejecutivos. Es decirles, usted invierte tanto y se va a ahorrar tanto y va a volver más rentable la empresa en un tanto por ciento. Entonces, eso es lo que ya empezamos a hablar en mismo idioma con los ejecutivos. Por eso la apoyan. Por eso ellos saben de que todo lo que se invierta se va a generar un retorno de inversión, un famoso ROI. Y ese ROI es el que les va a generar el punto diferenciador en los esquemas. Ahora miremos otras definiciones. Six Sigma también lo miran como una definición sencilla, de que es una medición de variabilidad. ¿Qué tan variables son mis datos? ¿Cierto? Y te utiliza para poder identificar la cantidad de datos que están dentro de los requerimientos del cliente. O sea, si un cliente dice, yo necesito tantos productos y que esos productos me entreguen una medida de 10, lo que medimos nosotros con Six Sigma es garantizar de que la mayor cantidad de unidades, un 99.9997, esté dentro del parámetro que está necesitando el cliente. Entonces, eso es una forma de verlo. A mayor, a mayor nivel de Sigma, más concentración existe en el proceso y más probabilidad existe de que se cumplan requerimientos. Otra definición, que Six Sigma es un vehículo para el cambio estratégico. O sea, es un vehículo que nos va a llevar a generar un cambio organizacional para alcanzar la excelencia. Nos va a ayudar a cambiar. Y para ese cambio vamos a tener 2 tipos de cambios, un cambio transaccional y un cambio operacional. Transformacional y transaccional. El transformacional nos enfocamos nosotros en las personas. O sea, nos enfocamos nosotros en decir, vamos a cambiar las personas, lo propio de ellas. ¿Qué es lo propio de ellas? Nada más y nada menos que su ser, su cultura, su manera de pensar. Es llevarlos a que cambien ese pensamiento, a que cambien esa manera de visualizar las situaciones, a que cambien la forma en que están trabajando. Es llevarlos a eso. Y a que se evalúen y se generen autocontroles para poder lograr esos resultados que se tienen en cada uno de los pasos. Y el otro cambio es el cambio transaccional, que ya es el cambio operativo de nuestra empresa. O sea, ya empezamos nosotros a mirar
ese cambio operativo, cambiar el proceso. Ya no es el paso A, B, C, D, sino que puede ser el paso A, D, C, F. Entonces ya empezamos a mirar esos cambios que tenemos. Cambiamos la empresa por medio de herramientas, metodologías para reducir la variación, los defectos, mejorar los resultados del negocio, pero el transaccional debe ir de la mano. No ganamos nada cambiando los procesos si las personas no lo usan. Otra definición es que miran Six Sigma como una meta. Y hablamos de metas como de 3.4 defectos por millón de oportunidades. Entonces, a eso es lo que nosotros estamos viendo y estamos empezando a entender como Six Sigma, una meta, a dónde llegar. Pero cuando nosotros miramos filosofía, la filosofía Six Sigma y como estrategia, nos enfocamos en dos puntos, en varios puntos diferentes, en varios puntos de observación. Primero, que esto es una cultura basada en datos. Nosotros no vamos a trabajar en culturas y en enfoques que nos generen a nosotros puntos para generar percepciones, ¿no? Aquí vamos a trabajar con datos, vamos a trabajar con valores, con productos tangibles. A eso es lo que nos vamos a enfocar. No vamos a trabajar con lo que es que yo siento que no. No vamos a trabajar con el que es que siempre me incumplen. No. Generalidades, percepciones, asunciones no van en este caso. Aquí vamos a trabajar con datos. Y ese va a ser el soporte para nosotros mostrar realmente en dónde está la mejora. Segundo, la perspectiva filosófica es como un trabajo que debe ser definido, medido, analizado, mejorado y controlado bajo la metodología de Mike. Vamos a tener procesos, requiere unas entradas y unas salidas, ¿cierto? Si se controlan solamente las entradas y las salidas, vamos a generar un control y unas entregas claras y enfocadas del producto con la calidad que se requiere. Pero tenemos que controlar el proceso para garantizar de que esas salidas sean buenas y que las entradas que estoy recibiendo sean lo que necesito para generar la salida. Entonces, no solamente nos enfoquemos en trabajar y en validar el producto terminado, validemos el proceso. Y cuando controlemos el proceso, las salidas van a estar garantizadas. Y es mucho más sencillo y más económico controlar un proceso que todas las unidades que vamos entregando. Otro enfoque que tiene esta filosofía y como estrategia es que reduce la variación, reduce esa variabilidad que se genera en los procesos. Hoy entrego 10, mañana entrego 15, pasado mañana entrego 14, después entrego 19. Empezamos a reducir esa variabilidad para que se mantenga en un punto constante y esté controlado nuestro proceso. Y por último, es hacer bien las cosas, hacerlas bien la primera vez y siempre. Aquí no va a haber espacios para nosotros poder repetir las cosas que hacemos, porque si ya lo estamos haciendo más de una vez, algo, estamos perdiendo dinero. Y al perder dinero, la empresa deja de ser rentable y va en contra a la mejora de Six Sigma. Entonces, precisamente por eso hay que hacer las cosas bien desde la primera vez y siempre. Como metodología, la más usada por Six Sigma es el DMAIC, sin dejar a un lado otras metodologías que existen como el DMAP o el DFSS, que es el diseño de experimentos para Six Sigma o el diseño de procesos para Six Sigma. Nosotros, a nivel Yellow Belt, nos vamos a enfocar en el proceso DMAIC, que son los procesos más repetitivos y más claros para poderlos trabajar. Y en los que más vamos a poder trabajar en cualquier tipo de nivel que tengamos. Siempre vamos a tener muchos proyectos de mejora y pocos proyectos de rediseño. Entonces, vamos a enfocarnos en los que hay muchos para poder trabajar, poder enfocar los resultados que necesitamos. Pero hay que tener en cuenta algo. Esto se debe administrar de una manera formal. O sea, no solamente vamos nosotros a enfocarnos en una mejora, y cuando acabemos, vamos a buscar qué más hacemos. No, eso se tiene que administrar de una manera formal, bajo una bolsa de proyectos, bajo una bolsa donde cada vez que yo voy metiendo proyectos en esa bolsa, voy incrementando la probabilidad de éxito de cada uno.
¿Por qué? Porque para poderlos agregar a esa bolsa, ya tenemos que hacer una viabilidad del mismo y poderlo tener en cola para ir sacando y entregando y generando esas mejoras que nosotros necesitamos. Pero también trabajamos con una caja de herramientas y ahora vamos a ver algunas de las herramientas, no el detalle de cómo se utilizan, pero sí vamos a nombrar qué herramientas se pueden utilizar en cada una de las etapas. Entonces, nosotros podemos trabajar dentro de la caja de herramientas bajo unas técnicas cualitativas y unas cuantitativas. Cualitativas, que son categorías o procesos que son de difícil medición, y cuantitativas son las continuas o variables como tal numéricas que son usadas para poder mejorar los resultados que nosotros tenemos. Y son con las cuales más vamos a trabajar aún en este programa de Yellow Belt, ¿sí? Se debe medir en pesos, se debe medir en valor, se debe medir en moneda, en valor del dinero. ¿Para qué? Para asegurar que se dé soporte al negocio, para asegurar de que lo que nosotros vamos a mejorar va a ser un ahorro real y vamos a entregar un objetivo claro y específico. Cuando nosotros hablamos del porcentaje de defectos, aquí yo les quiero explicar en este punto que me parece bastante importante e interesante. Permítanme acá. Aquí se me hizo. Ya. Pluma. Listo. Entonces nosotros hablamos de tener controlados los procesos. Este es un ejemplo de proceso con 3 sigma. O sea, cómo funciona con 3 sigma nuestro proceso. ¿Sí? Y aquí nosotros empezamos a mirar el nivel de aceptación y de rechazo que se tiene. Cuando nosotros tenemos 3 sigma de control, o sea, dentro de un límite de especificación inferior y un límite de especificación superior, y tenemos 3 desviaciones estándar de nuestros datos hacia la derecha y 3 hacia la izquierda, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener unos defectos que van a estar por acá afuera y son una cantidad de datos, ¿cierto? Una cantidad de datos. ¿Qué cuántos datos corresponden? Nada más y nada menos que esta cantidad de datos. Si yo tengo un proceso controlado con 3 desviaciones estándar, con 3 niveles sigma, ¿sí? Estoy hablando de que estoy generando por cada millón de unidades que yo fabrique 66.807 defectuosas. 66.807 clientes inconformes por cada millón de clientes. Esa es una cifra bastante alta, ¿cierto? Entonces ahí nosotros necesitamos empezar a controlar y mejorar cada punto. Pero ¿qué pasa cuando simplemente aumentamos un nivel sigma? Y vamos a empezar a ver las mejoras exponenciales. Esta línea que ustedes ven acá son la línea de 3 desviaciones, de 3 sigma, ¿sí? Y esta línea azul es la línea que se comporta con 4 sigma. O sea, 4 desviaciones dentro, vuelvo, insisto, de los límites de especificación. ¿Eso qué me quiere decir? Que de aquí para allá yo voy a encontrar unos datos, de aquí para acá voy a encontrar otros datos, pero esos datos que van a estar por fuera de los límites es mucho menor. Pasamos de 66.000 a 6.200. O sea, estamos hablando de que solamente voy a tener un 0.62% de los datos que yo fabrique, de los productos que yo fabrique por fuera de la especificación que yo tengo definida. Pero no nos quedemos solo allí. Cuando trabajamos con 5 sigma, 5 sigma, esta línea, vuelvo y la marco, es la de 3, esta línea es la de 4 y esta línea es la de 5. ¿Qué pasa? Ya vemos que la mayor cantidad de datos se encuentra dentro de mis límites de especificación, dentro del menor y dentro del mayor. ¿Qué nos indica esto? Que por cada millón de productos que yo fabrique, solamente voy a permitirme 233 unidades defectuosas. Ya es algo mucho menor. 66.000
a 6000 y a 200. Y estamos hablando de un nivel de 5 sigma. Pero lo que nosotros buscamos es llegar al sexto nivel sigma, o sea, llegar a un nivel de Six Sigma, que es lo que se enfoca. Esta es la de 3, esta es la de 4, esta que está aquí es la de 5 y esta que está acá son 6 desviaciones estándar. Entonces ya empezamos a ver que esas 6 desviaciones, ¿qué ocurre con mi proceso? Empiezan a concentrar los datos. Y al generar esta concentración, la variación es mucho menor y aparece un mejor resultado. Ya con 6 sigma solamente estoy permitiendo que mi proceso genere 3.4 unidades defectuosas por cada millón que fabrique, casi un nivel de 0% de efectos. ¿Sí? Entonces ya empezamos a ver la importancia y las ventajas que nosotros empezamos a generar cuando llevamos un proceso a Six Sigma. ¿Por qué se habla de Six Sigma y no de 7 Sigma, 8 Sigma, 9 Sigma? Porque pasar desde del sexto Sigma al séptimo se requiere una inversión y un esfuerzo muy alto. ¿Qué ocurre? Que me eleva los costos de inversión. Y muchas veces recuperarlo no es tan factible porque ya pasar de 3.4 unidades defectuosas es pasar a 2.7 sigma a 2.3. Y si hacemos 8 sigma es pasar a 1.9. Y si hacemos con 9 sigma es pasar a 0.7. Y si lo hacemos con 10 sigma es pasar a 0.03 unidades defectuosas. A medida que yo voy aumentando los sigma, disminuye mi probabilidad de unidades defectuosas. Pero para hacer este cambio, venimos mirando un cambio de 66.000 a 6.000, de 6.000 a 200, de 200 a 3. Ya el cambio no es tan significativo para poder realizar las inversiones necesarias para llevar nosotros un proceso a este nivel. Por eso se habla de 6 sigma y por eso se habla del enfoque que tienen como tal los procesos. ¿Listo? Entonces continuamos. Ahora, ¿cómo se integra Lean y Six Sigma? O sea, ya vimos Lean como filosofía de mejoramiento. Ya vimos Six Sigma como control estadístico y cómo se comporta con la variación de los datos. Ahora, ¿cómo se integran estos dos señores? Pues Six Sigma se enfoca en nada más y nada menos que en reducir la variación de los procesos y mejorar el control de los mismos, mientras que Lean se enfoca en disminuir los desperdicios, en eliminar lo que no agrega valor. Entonces, eliminamos lo que no agrega valor, reducimos la variabilidad y le damos una sostenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, empezamos a promover un proceso estandarizado, empezamos a promover una garantía y una ganancia de flujo de trabajo, ya empezamos a mirar unas concepciones un poco diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Six Sigma y Lean tienen el mismo propósito, se enfocan las dos en la misma cosa. Six Sigma, disminuir la variación, ¿para qué? Para mejorar la calidad y mejorar la satisfacción del cliente. Lean se enfoca en eliminar los desperdicios y en eliminar todo lo que genere defectos. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad del cliente. Y cuando mejoramos la calidad, mejoramos los costos, los tiempos de entrega y aparecen nuevos atributos al proceso y al servicio. Entonces ya empezamos a ver las situaciones y que las dos se enfocan o tienen el mismo fin. Lean logra unas metas por medio de mejoramientos y herramientas de mejora, como Kaizen, organización del lugar de trabajo como 5S, controles visuales, Pokayoke, SMET, ¿sí? Kanban, diagramas de espagueti, ¿sí? Todas esas herramientas de Lean para mejorar los procesos.
Pero Six Sigma le agrega el análisis estadístico para ver cuál fue la mejora real y no quedarnos simplemente diciendo pasamos de 10 segundos, ahorita hacerlo a 8 segundos, pero ¿con qué constante? ¿Con qué nivel de aseguración decimos de que realmente se cambió? Muchas veces utilizamos solamente el promedio de todos los datos y decimos, ah, ese es el dato que va a trabajar allí. Pero resulta de que ese promedio es engañoso, porque podemos generar una mejora con mucha variabilidad y al generar la variabilidad encontramos un nivel medio. O podemos generar una mejora con muy poquita variabilidad que se encuentre dentro del mismo objetivo. Y eso es lo que buscamos nosotros con Lean Six Sigma. Entonces ahí es donde se empieza a unificar Lean con sus herramientas de mejoramiento, Six Sigma con los procesos estadísticos y controlando la variabilidad, y nos sale esta gran metodología que es Lean Six Sigma, mejorando los procesos, garantizando la sostenibilidad y disminuyendo la variabilidad. Para nosotros hablar también de la integración de Lean con Six Sigma, es importante hablar de que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser basado en hechos y datos. Todo debe ser medible. Lo que no medimos, no lo controlamos. Lo que no lo controlamos, no lo mejoramos. Y lo que no se mejora, tiende a degradarse o a destruirse. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a mirar cómo se enfocan las cosas. Y hablamos con hechos y datos. Y asimismo dirigimos la satisfacción del cliente como punto principal, o sea, para lo que nosotros estamos trabajando, y los resultados de la línea de fondo, que es la famosa línea de fondo, el proceso donde nosotros estamos trabajando y el proceso donde nosotros estamos enfocándonos para poder mejorar esas variaciones. Reducimos variación, eliminamos desperdicios, disminuimos tiempo de ciclo y aumentamos, y la voy a resaltar aquí, voy a darle dos vuelticas, porque este también es lo que nosotros buscamos, tener una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva es aquella de que nos va a mejorar y nos va a garantizar que a lo largo del proceso entreguemos los resultados que requerimos y que podamos ser punto diferenciador hacia un cliente con respecto a la competencia. Lean Six Sigma, ya lo vemos como una casa, donde los cimientos, la base y la estructura son los hechos y los datos. No hablamos nosotros de suposiciones, no hablamos de ello, hablamos de hechos y datos, donde nosotros tenemos dos pilares fundamentales. El primero, deleitar a los clientes o lograr la satisfacción de los clientes y mejorar los procesos. Y esos dos pilares tienen dos soportes, los cuales son la calidad y la velocidad para garantizar la satisfacción del cliente. ¿Qué quiere el cliente? Que sea bueno, que sea rápido. Y mejoramos los procesos disminuyendo la variación y los defectos y garantizando ganancias de flujo en los mismos. O sea, que se entregue más rápido, aumentando la velocidad y aumentando la fluidez, que no existan tiempos de paro, que no existan momentos en que nos detenemos y hay que esperar. Eso es lo que buscamos que no pase. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hablamos de Six Sigma? Six Sigma es una metodología que se enfoca en mejorar la rentabilidad y lo vimos y lo hablamos ahorita. Six Sigma se enfoca en disminuir y en aumentar las ganancias y disminuir los costos de mala calidad. Lo normal, lo normal es que las empresas estén teniendo un 67% de sus gastos, ¿cierto? De funcionamiento, de los cuales sacan 15% en ganancias, es lo normal que encontramos, y el otro 18% son asignados a reprocesos. O sea, este 18% es dinero que se pierde. Y lo normalmente es que esto se representa entre un 25 y un 40% de los ingresos de la empresa. Aquí lo dibujamos con el 18, pero lo normal es que sea un 40, 25 a un 40%. Y ahí necesitamos enfocar nosotros, poner los ojos para garantizar esa rentabilidad. Si una empresa pasa de generar una ganancia o una rentabilidad del 15% a generar una rentabilidad del 23%,
no, aquí sería del 33%, ya se vuelve una empresa interesante para inversionistas, ya se vuelve una empresa que se puede sostener por sí sola, ya se vuelve una empresa que no necesita mucho apalancamiento de capital para poder funcionar, ya se vuelve una empresa que se vuelve autónoma en su funcionamiento y no va a depender de un banco o de unos intereses, y ya se empieza a volver una empresa que empieza a crecer y una empresa interesante para los dueños de la misma, teniendo una rentabilidad del 33%, o sea, todo lo que ingresan aquí les va a rentar 33%. Entonces, eso se vuelve eso es lo que buscamos con Lean Six Sigma, aumentar esta rentabilidad, volver los procesos más rentables, más eficientes. Y la forma fácil de eliminar o garantizar el aumento de la rentabilidad, la forma más sencilla es eliminando lo que no nos agrega valor, o sea, estos costos de mala calidad. Porque también podríamos hacer lo siguiente, y es lo que la mayoría de las empresas hacen sin conocer estas herramientas. Disminuimos los gastos. ¿Y cómo disminuimos los gastos? Despedimos personal, ¿cierto? Cambiamos la calidad de las materias primas, conseguimos el operador logístico más económico, ¿cierto? Y empezamos a castigar el valor de la empresa. Disminuimos personal, pero hay que continuar con la misma carga de demanda. Entonces, ¿qué pasa con los que quedan? Se explotan y empiezan a trabajar mal y estos costos de mala calidad van a empezar a aumentar. Entonces, existen esas dos formas. Esta es una forma riesgosa porque me va a afectar el resultado de mi empresa. Esta es una forma fácil y segura a tener esos puntos de mejoramiento. ¿Y cómo funciona normalmente? Nosotros nos encontramos, lo común de encontrarnos nosotros es con esas situaciones. Estamos acostumbrados a pensar de que solamente lo que vemos es los costos de no calidad. Entonces hablamos de descartes, garantías, inspección, trabajo extra, desperdicios. Descartes, producto malo, algo tangible. Garantía, no me está durando lo que digo que debe durar. Inspecciones, lo que estoy revisando. Trabajo extra, las horas extras. ¿Cuánto tiempo tuve que invertirle más a sacar una orden de producción? Desperdicio, ¿cuánto me sobró del material que debía de tener? Pero no nos enfocamos nosotros en evaluar los otros costos ocultos de la no calidad, que son los cambios de ingeniería. ¿Cuánto me cuesta un cambio de modelo o un cambio de diseño? Muy pocas empresas lo llevan, ¿sí? El valor del tiempo medido en dinero, cuánto me cuesta una hora de espera en un proceso, cuánto me cuesta una hora tener la planta parada, ¿sí? Los largos cambios, los largos tiempos de cambio, los costos de apresuramiento, o sea, cuánto me vale sostener un inventario, el costo de capital de trabajo, una plata que yo tengo en inventario, ¿sí? ¿Cuánto me estaría rentando si la tuviera en otro negocio y no castigándola ahí en los puntos? Las ventas perdidas, ¿cuánto me cuesta a mí perder una venta? ¿Cuánto me cuesta hacer una venta? Entregar tarde, ¿en qué me afecta? No lo medimos. Simplemente entregamos tarde, pero entregamos, el cliente quedó insatisfecho. Pero ¿cómo medimos esa insatisfacción? ¿Cuántos clientes nos deja de atraer esa persona por una mala referenciación? Exceso de inventario y órdenes de materia prima en exceso. ¿Y esto qué nos ocasiona? Que no vamos a poder responder a una velocidad del mercado, que vamos a tener unos tiempos de fabricación muy largos y lo más profundo y lo más crítico en el proceso es que vamos a terminar perdiendo el cliente. Y si perdemos el cliente, perdemos nuestra razón de ser y perdemos nuestra necesidad de enfoque. ¿Qué ganamos nosotros con implementar Lean Six Sigma? 5 cosas. La primera, reducimos costos operativos. Ya vimos que aumenta la rentabilidad. Aumentamos los flujos de trabajo para entregar más rápido, garantizando de que se haga bien desde la primera vez y siempre, excelente calidad. Mayor participación en el mercado. ¿Por qué? Porque si yo entrego rápido, soy el más económico y con la excelente calidad, ¿qué van a hacer los clientes?
Me van a recomendar. Y si me van a recomendar, ¿qué va a pasar? Voy a tener un crecimiento natural de mi mercado, no como unos crecimientos exponenciales con campañas publicitarias que dicen vamos a cumplir tal situación. La gente compra, 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 se dan cuenta de empieza a aumentar la cantidad de clientes, la participación en el mercado, se dan cuenta de que la empresa no está preparada para eso. ¿Y qué va a pasar con la satisfacción después? Empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para esas campañas, porque no estamos en un crecimiento natural de nuestro mercado. O sea, no nos preparamos para poder atender el mercado. ¿Y eso qué ocasiona? Un aumento inicial, perfecto, vendimos mucho más la campaña publicitaria, pero después con una pérdida de nombre, una pérdida de posicionamiento y una mala referenciación por la mala experiencia que se pudo haber generado, me termina afectando mucho más de que si no lo hubiera hecho. Y por último, que esta la agrego yo, y es propia mía, es el mejoramiento continuo, el cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros ya empezamos a ver que las empresas necesitan, nos enfocan, y las personas que trabajan en las mismas ya cambian la forma de ver las cosas, cambian de que si yo estoy mejorando hoy de llegar de un punto A a un punto B, ya inmediatamente me están pensando en cómo llegar al C. ¿Y cómo hago para llegar al C? ¿Cómo hago para poder enfocarme? ¿Cómo hago para poder mejorar? ¿Cómo hago para poder optimizar? ¿Cómo hago para eliminar este desperdicio? ¿Cómo hago para eliminar esto que me está doliendo? Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a ver. Y por eso yo hablo de mejora continua en los procesos. Ahora vamos a mirar una evaluación de valor. ¿Cuánto nosotros agregamos o no valor? Entonces tenemos unas actividades, ¿cierto? Y la actividad si es necesaria para generar una salida, o sea, si es necesaria para generar una entrega, y si es necesaria para cumplir los requerimientos, estoy agregando valor real al producto, que esto es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Segundo, si le contribuye a las funciones del proceso, estoy agregando valor al proceso. Es algo por lo cual el cliente no está dispuesto a pagar, pero es necesario que yo lo haga para poder generar estas actividades de valor agregado. Y por último, las que definitivamente no, son estas que las debemos de eliminar. Estas debemos de eliminarlas, las que no agregan ni valor al proceso, ni valor al cliente. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si estamos agregando o no valor? Nosotros partimos de una necesidad de un cliente, ¿cierto? Una necesidad de un cliente. El cliente genera una necesidad y busca a alguien que le cubra esa necesidad. Y aparece el señor proveedor. El señor proveedor cubre la necesidad con un producto, un servicio, lo que él necesite, y el cliente va a recibir ese producto o servicio, cubre la necesidad y aquí va a generar una evaluación, ya sea positiva o ya sea negativa. ¿Y de qué depende? Del nivel de aceptación que tiene y la percepción que se genera de saciedad de esa necesidad. Si el cliente dice, yo necesito una camisa de color blanco con 5 botones y con manga larga, ¿cierto? Con manga de brazo largo y de mancornas, y si yo le entrego una camisa blanca de 5 botones de manga larga pero de botón en el puño, el cliente la puede recibir, pero te va a evaluar, te va a decir, es que eso no fue lo que yo pedí. Cumpliste con un 80% de lo que te dije, me faltó algo. Y te va a empezar a castigar por ello. Lo que nosotros normalmente vemos en los procesos, ¿sí? De nuestra administración del tiempo es que nosotros gastamos un 70% de tiempo en actividades que agregan valor y un 30% en actividades del tiempo en cosas que no agregan valor. Caso contrario ocurre con las actividades. Del 100% de las actividades que nosotros hacemos, solamente el 20% agregan valor. El otro 80% no agregan valor. Y eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos. En este 80% de las actividades y en este 30% del tiempo. ¿Cómo hago yo para poderlo mejorar? ¿Cómo hago yo para poderlo enfocar? Entonces, partiendo de eso, vamos a hablar nosotros de unos desperdicios, de los 8 tipos de desperdicios que existen.
que son defectos, sobreproducción, esperas, talento humano no utilizado, transporte, movimientos, inventarios y reprocesos. Y vamos a ver cada uno de ellos, enfocándonos y entendiendo qué significa. Cuando hablamos nosotros de sobreproducción, hablamos de suministrar como tal un proceso de algo que se estoy fabricando de más. Si a mí el cliente me pide 10, yo hago 20. Esos 10 que hice de más es sobreproducción. Estoy fabricando algo que nadie lo necesita en un momento de que no se necesita y gastando unos recursos que no debía de gastar. Y esto, lo más común, es para poder compensar, lo más común para que aparezca es que necesito compensar una pérdida de rendimiento. O sea, como a mí no me rinde, yo tengo que hacer inventario a lo loco para poder entregar y poder cumplir con esa compensación. Otro punto es que la programación de la producción de la demanda prevista. No sabemos cómo es la programación, entonces manejamos inventario y fabricamos de más. Cambios largos o los alistamientos. Como voy a tener detenida la máquina, como la voy a tener detenida y se demora tanto tiempo frenada, tengo que tener el inventario suficiente para poder continuar con mi proceso. Estos tiempos se reduce, este tipo de desperdicio se reduce utilizando estas dos herramientas, SMED y Kanban. Cuando nosotros hablamos de transporte, nos enfocamos en materiales y equipos. Y es algo muy similar con el defecto de movimientos, pero transporte se enfoca en esos dos, materiales y equipos. ¿Y por qué se presenta este tipo de desperdicio? Porque yo tengo inventario de más y tengo que estarlo moviendo porque no tengo dónde ubicarlo. ¿Sí? Porque tengo una distancia excesiva entre mis operaciones, porque tengo contraflujos de mis procesos. Entonces, eso me empieza a afectar y a generar transporte. ¿Y cómo nosotros eliminamos ese tipo de desperdicio? Con, con este diagrama de espaguetis, para nosotros poderlo mejorar. Y aquí está dibujado, es empezar a dibujar cómo fluye cada vez mi proceso y colocarlo de rutas cortas. Entonces, aquí yo señalé que es todo este recorrido que hace. ¿Qué pasaría si yo simplemente hago este recorrido? Es mucho más cerca, mucho más rápido, ¿sí? Y eso es lo que nosotros empezamos a mirar y a visualizar con cada uno de los procesos. Inventarios. Inventarios es todo aquello que yo tengo de más en el momento que no lo necesito. Ah, usted mira, pero es parecido a sobreproducción. O sea, si yo hago sobreproducción, ¿genero inventario? Sí. ¿Yo hago un desperdicio y puedo generar otro? Sí. Entonces, la sobreproducción es cuando yo lo fabrico, el inventario es cuando ya lo tengo y puedo estar generando esos tipos de desperdicios. ¿Y qué me ocurre? Si nosotros no manejamos muy bien el inventario, vamos a presentar obsoletos, vamos a tener que estarlos moviendo, vamos a tener que gastar más en seguridad por la custodia del mismo. Y va a presentar algo más crítico, que es estos señores, que son los niveles de stock. Cuando yo manejo un nivel de stock muy alto, en este caso está representado por el mar, ¿cierto? Este marcito y este es el barco. Cuando yo manejo unos niveles de stock muy altos, oculto todo este tipo de problemas que se me generan a mí dentro de mi organización. Que el producto no me llegó a tiempo. Como tengo inventario, no me importa porque ahí tengo donde coger y el proceso no me va a parar. ¿Cierto? Se me dañó unas piezas, se me dañaron unos productos. No importa porque tengo inventario y de ahí lo va a coger. ¿Cómo nosotros disminuimos estos niveles de stock y este tipo de desperdicio con los Kanban? Que los Kanban son estilo supermercados, manejar lo que necesito en el momento que lo necesito y con unos puntos de reorden más cortos. Movimientos. Recuerdan que movimientos les dije que era muy similar a trabajo, a transporte. Cuando nosotros hablamos de movimientos es porque nos estamos desplazando o haciendo cosas sin agregar valor. Movernos sin trabajar. Caminar sin trabajar. Y las causas de esos que son layout, está mal distribuido. Resulta de que yo estoy trabajando y mi impresora está a este lado. ¿Qué tengo que hacer? Siempre pararme o estirarme. ¿Qué pasaría si yo esta impresora la pongo aquí? No tengo que desplazarme, simplemente tomo mi impresión.
Y eso es lo que pasa muchas veces nosotros en nuestras oficinas. Generamos operaciones aisladas, pensando que estar solos es mejor y necesitamos muchas veces interactuar entre procesos. Herramientas compartidas. Ah, es que se puso aquí porque es que aquí hay otro escritorio. Ah, bueno, ¿y qué pasaría si yo pongo el otro escritorio acá y la impresora aquí? Entonces, ya cualquiera de los dos podría acceder y no tiene que estarse desplazando. Entonces, esas son las cosas que nosotros empezamos a mirar. ¿Y cómo los mejoramos? Con las 6 S, que es las 5 S tradicionales más la sexta que es seguridad, y el diagrama de espagueti. Después tenemos sobreproceso, que sobreproceso es hacer algo que ya hice, o sea, un reproceso, volver a procesar algo, hacer algo de más. Y eso lo elimino con los mapas de procesos BSM y SAIPO, que son herramientas para nosotros poder mirar y poder enfocarnos en las cosas que necesitamos. Esto es hacer más de lo que necesito hacer para producir un producto con eficacia. O sea, volver a hacer algo que yo ya hice, volver a gastar un recurso adicional que ya lo hice y demás. Tenemos los retrabajos. Los retrabajos están muy enfocados a los materiales defectuosos, o sea, cuando salen defectos como tal del proceso. ¿Sí? Cuando salen materiales defectuosos, cuando el costo de inspección, cuando no inspecciono y empiezo a generar procesos que no me agregan valor como tal, cuando ajusto y reajusto la inspección de materiales, o sea, cuando realizo muchas veces la misma actividad. Las causas más comunes, el énfasis de inspección aguas abajo. Inspecciono siempre aguas abajo y no aguas arriba. Inspecciono qué pasó, pero no miro quién lo generó. Eso es lo que ocurre y por eso se generan los retrabajos. La falta de trabajo estándar, no tenemos una forma continua de trabajar, manejo de materiales, diseño de procesos y equipos. ¿Y esto cómo lo eliminamos? Con estas herramientas, los pokayoques y el trabajo estándar. Si nosotros garantizamos que las cosas funcionen y las entreguen de la mejor manera, vamos a poder lograr un trabajo estándar eficiente. Vamos a tener el otro que es esperas. Y en esperas voy a partirlas en dos. Vamos a tener unas esperas positivas y unas esperas negativas. Unas esperas que agregan valor y unas esperas que no agregan valor. Una espera que agrega valor es algo que debo de generar mientras que se transforma el producto. Por ejemplo, tenemos una torta en el horno. La metemos al horno y debemos de esperar, ¿cierto? Mientras que esperamos, ¿qué pasa con la torta? Se cocina, o sea, genera una transformación de un estado de masa a un estado de torta, ¿sí? A un estado espumoso, esponjoso. Una espera que no nos agrega valor es que si nosotros tenemos la misma masa, pero el horno está dañado, no estamos agregando valor ni generando una transformación. Y eso lo eliminamos nosotros con los eventos Kaizen para poder lograr las mejoras en cada uno de los procesos. Y el último desperdicio, que es talento humano no utilizado, es cuando nosotros empezamos a hablar de las causas de el no aprovechamiento de la mano de obra. ¿Y eso por qué pasa? Porque nosotros no involucramos a los empleados en la solución de los problemas y generamos puestos de trabajo y expectativas estrechamente definidos, o sea, generamos cargos para personas acorde a las limitaciones y no contratamos personas con las capacidades a lo que la empresa necesita. ¿Cómo nosotros mejoramos esto? Por medio de formación, programas de participación, eventos Kaizen y 6S, o sea, programas donde participe la gente, programas donde se capacite la gente y podamos sacarle el mayor provecho al proceso. Dentro de los proyectos, DMAP y DMIC, que son los dos que estamos viendo acá, acá vemos el proceso DMAP, que es definir, medir, analizar, diseñar y verificar. Y acá tenemos el DMIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Dentro de estos dos procesos, nosotros nos vamos a enfocar en uno, que es los proyectos DMIC, que no es nada más y nada menos que una secuencia de pasos lógicos, esenciales y necesarios para nosotros poder garantizar la mejora que debemos de hacer en cada uno de nuestros procesos. Dentro de esta metodología hablamos nosotros de definir. ¿Y qué es definir? Es definir el problema, identificar cuál es el problema. ¿Y qué herramientas nosotros vamos a utilizar allí? Vamos a utilizar herramientas como Project Charter, matriz de
voz del cliente, las VOC o B2B, voz del negocio, voice to business, voice of business, el despliegue en función de la calidad o las famosas QFD, que es para nosotros poder validar los impactos, los análisis de riesgo, la matriz de viabilidad y las mapas de procesos que son SIPOC y BCM. Eso es lo que vamos a utilizar nosotros para definir a un nivel de Yellow Belt. Cuando hablamos de mediciones, mediciones es desarrollar un plan para poder levantar los datos que necesitamos. O sea, decir qué vamos a levantar, cuánto tiempo lo vamos a levantar, cómo lo vamos a levantar y qué vamos a hacer con esa información y quién lo va a levantar y a dónde la vamos a almacenar. Entonces ahí tenemos una serie de cosas que debemos tener en cuenta al momento de generar el plan de recolección de datos. ¿Y qué herramienta vamos a utilizar nosotros para analizarlos? Vamos a utilizar estadística básica, que son las medidas de tendencia central, análisis de capacidad del proceso para evaluar si el proceso es o no es capaz, cálculos del nivel sigma inicial para saber en qué nivel sigma estamos nosotros como proceso, diagrama de Pareto para poder priorizar los enfoques y gráficos de control para mirar qué tan controlado o qué tan estable está el proceso a lo largo del tiempo. En la etapa analizar, vamos a analizar la variación y se me fue. Vamos a analizar la variación, ¿sí? De los datos que levantamos en la etapa medir. Y aquí nosotros vamos a realizar unas actividades básicas. ¿Cuáles son esas actividades? Definir los objetivos de mejora, o sea, ¿qué queremos mejorar? Primer punto. Segundo punto, identificar fuentes de variación del producto o servicio que estoy midiendo, qué tanto está variando. Tercero, poder identificar los cambios o las causas potenciales para que el producto o servicio esté generando cambios. Y cuarto, vamos nosotros a identificar cómo las variables de entrada me afectan y en qué relación me entregan la salida. Entonces allí vamos a nosotros a hablar de pruebas de hipótesis, análisis gráfico, diagramas de dispersión, análisis de regresión lineal simple, que es lo que vamos a trabajar nosotros a nivel de Yellow, y cuantificación de oportunidades, o sea, cuántas veces vamos a empezar a generar los procesos. En la etapa mejorar, simplemente vamos a identificar, seleccionar, probar, justificar y aplicar el mejoramiento. Vamos a poder hacer todo el proceso de evaluación de las ideas, vamos a consolidar esas ideas, vamos a mejorar, vamos a seleccionarlas, vamos a aplicarlas y vamos a enfocarlas. Entonces, ahí vamos a encontrar herramientas como selección de soluciones, métodos Lean de mejoramiento, FMEA, análisis de modo y efecto de la falla, o sea, para poder evaluar la efectividad de nuestros puntos de mejora, análisis costo-beneficio. Y en la etapa controlar, vamos a generar un plan de control, o sea, cómo nosotros vamos a controlar nuestro proceso y cómo nosotros vamos a mejorar cada vez más y a garantizar la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y para eso vamos a trabajar con planes de control. Nuevamente vamos a generar gráficos de control, pero ya no gráficos de control para evaluación de procesos, sino para evaluación de la mejora. Manuales de entrenamiento o trabajo estándar, que son los procedimientos de trabajo estándar. Y vamos a medir el nivel sigma del proceso, ya no del producto, cómo se está comportando, sino del proceso que ya estamos validando. Y con esto, nosotros hablamos de la metodología de IMAI como dos puntos o dos enfoques que se tienen parametrizados. El primero es que la etapa definir, medir y analizar, hablamos de una caracterización de un sistema de monitoreo. O sea, eso es para nosotros poder mirar y monitorear cómo está el proceso. ¿Sí? Cómo está el proceso enfocado partiendo de la necesidad que se está generando. Y en la etapa mejorar y controlar, hablamos de un proceso de optimización controlando los sistemas. O sea, mejoramos controlando los parámetros que se tienen. Ya con esto, nosotros estamos finalizando la sesión de webinar y antes de terminar, me despido con esta frase.